Diego Serrano, soy profesor de educación general básica y bueno, tengo como una pequeña afición por el tema de los instrumentos musicales y sobre todo la música andina. Bueno, fue bastante extraño porque yo escuchaba una música que no tenía ninguna relación con en realidad la música andina. Pero en mi casa escuchaban un programa de radio que los domingos en donde colocaban música folclórica y escuché el sonido de una quena y como que ahí quedé enganchado. Y después empecé a buscar, me compré una quena en Santa Cruz creo que fue y de ahí empecé a tocar y como que empecé a buscar más instrumentos, empecé a incursionar mucho más y después también empecé a vislumbrar un poco la significancia que tenían estos instrumentos dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios. Bueno, la música folclórica latinoamericana es una representación bien significativa de lo que somos nosotros como pueblo americano en estos momentos, después de un proceso de conquista de los españoles en donde tuvimos una transculturación o procesos en donde fuimos mezclándonos con diferentes culturas, pero siempre, y como lo dije anteriormente, se ha mantenido o intentado mantener una identidad americana, por así decirlo, a través de estos instrumentos. Por eso, básicamente, yo le doy como harto énfasis a los instrumentos de viento, porque antes de la llegada de los españoles, los instrumentos de viento eran los que predominaban acá en realidad. En América no habían guitarras, charangos ni nada por el estilo. Eso, bueno, comenzó después de la llegada de los españoles. Y antes se tocaban estos instrumentos con percusión y en tropa, se tocaban en comunidad. Y esto tenía un significado bien filosófico, bien profundo en realidad, porque representa el concepto de Aini, que es como la reciprocidad que existe en la dualidad andina sobre todo. Bueno, esto representa igual al pueblo mapuche también, pero principalmente estos instrumentos vienen a representar un poco la filosofía aymara y todo está como regulado por dualidades, son como antítesis que están o polos opuestos que se necesitan para existir. Entonces, como que la visión de los pueblos originarios es que en el fondo nadie puede existir sin el otro. Y eso es como bien relevante, sobre todo para los momentos en los que estamos viviendo, porque los instrumentos que se tocan en la cultura aymara, que se tocan en colectividad, que se tocan con una representación de, por ejemplo, los planos, que el ucupacha, el aracpacha y el mancapacha, que son como que desde la tierra hacia el plano en donde estamos todos conviviendo, se extrapola hacia una especie de divinidad que son los achachila, que son como los abuelos, que es como mucha importancia, mucha representación de los abuelos, o cobra mucha importancia en estas culturas la sabiduría ancestral. Y como decía anteriormente, entonces todo tiene como un sentido. Entonces los instrumentos se rigen por un calendario agrícola también. Por ejemplo, bueno, más adelante les voy a mostrar un poco, pero están los instrumentos de Hayupacha, que es como la época de lluvia, y los instrumentos de Autipacha, que es la época seca. Entonces, todo se ejecuta por un calendario agrícola, que está como ligado al ciclo natural de la tierra. Es como lo que dicen los mapuches en el fondo, que, por ejemplo, ellos se presentan cuando nacen, que dicen que ellos utilizan el concepto de choyún, que es como brotar, que es lo mismo en el fondo que hacen las plantas, lo mismo que hacen los seres vivos en el fondo. Pero eso es como en el fondo la representación de la música latinoamericana, que siempre tiene como una concepción más profunda que lo que escuchamos habitualmente, producto de un mestizaje. Ya, el estilo particular en realidad
proviene de esta misma búsqueda en torno a los pueblos originarios, sobre todo al pueblo aymara. Cuando empecé a tener contacto también con comunidades aymaras, sobre todo con el Tata Eugenio Chayapa, que fue un personaje bien icónico dentro de esta cultura, que falleció hace una semana atrás. Hay una representación bien linda, por así decirlo, de la vida, que en el fondo, bueno, los abuelos son los que tienen más importancia dentro de la sociedad. Todo se rige, como también lo mencioné anteriormente, por el concepto de Aini, que es la reciprocidad, pero no esa reciprocidad de dar por recibir algo a cambio, sino que dar porque se vive en comunidad, en colectividad. Ahí surgen los Ayllu, que son como las grandes comunidades, y surgen entonces también bastante como inquietudes a partir de esta cosmovisión que es súper rica en todo sentido, sobre todo filosóficamente hablando. Y los instrumentos vienen a representar estos ciclos. Por lo tanto, la música andina o la que trato de ejecutar o la que como que me llena, es aquella que tiene un carácter más bien ritual, que se ejecuta siempre en colectividad, porque en el fondo como que no existe uno sin el otro. Ahí, bueno, surge también el concepto de Jacta Sinyiran Percampi, que es como el contestar y preguntar, o más bien tener un diálogo musical. Y también tiene que ver con el concepto de Ajayu, que el Ajayu es como, si lo traducimos al español, sería como el alma o el espíritu, que los aymaras plantean que en el fondo es como que está presente dentro de los cerros, dentro de los ancestros, y que al ejecutar un instrumento como que se vuelve o se tiene una memoria histórica de esos ancestros. He compuesto varias cosas ya, y esto surgió también a partir de una necesidad en realidad. Participé bastantes años con un grupo llamado Camac en Santa Cruz, y se llegó a la propuesta de realizar una producción musical en conjunto con otras agrupaciones, y necesitábamos temas propios. Y justo también falleció mi papá en ese momento, entonces la primera canción fue dedicada a él, y después ya como que me picó el bichito de la composición. Yo empecé y siempre en las composiciones también como que le doy bastante realza al tema ancestral, entonces se utilizo cosas o elementos musicales como los hachasikuri, que es de la provincia de Italaque en Bolivia, o los cantos de Charazani, o acá en la provincia de Iquique, que se utilizan las sicuras de Enquelca o Villa Blanca. Como que trato de utilizar ese tipo de recursos musicales.
Bueno, acabamos de hacer un tema popularizado por Iyapu, pero es de Violeta Parra, que es Tocata y Fuga en los Mapuches. Y a continuación vamos a hacer una canción también que es popularizada por Víctor Jara, pero que proviene del norte de Argentina, que es con ritmo de cueca, La Cocinerita. Y a continuación vamos a hacer un tema también popularizado por el grupo Quilapayún, que tiene diversos ritmos, parte con un yarabi, después con un huayno y terminamos con una cueca.
continuación haremos una selección de un ritmo ecuatoriano que es súper popular en dicho país, que es el fandango. Se baila en una provincia que es llamada Otavalo y bueno, un ritmo que caracteriza a esa zona de Ecuador. Y para terminar,
Vamos a hacer un tema que pertenece a Esmelin Salas, que es un compositor ariqueño y que tiene una infinidad de temas que comprenden una gran amplitud de ritmos andinos. El tema que nosotros vamos a hacer es Taquirari Prisionero, que el nombre lo indica, que es un ritmo de taquirari, que se dice que es el ritmo del amor, o que está relacionado al tema romántico dentro del norte. El primero fue la quena, que es un instrumento, bueno, este es un quenacho en el fondo, pero es lo mismo que una quena, que es un tubo que está abierto por ambos extremos, tiene un bisel que en el fondo hace las veces de canal de insuflación y bueno, los agujeros de digitación. Y después de la quena empecé a tocar zampoña, moceños, tarca, charango, y bueno, como la gran mayoría de las familias de instrumentos de viento de la cultura aymara,
porque en realidad son familias. Por ejemplo, la quena proviene de instrumentos llamados quina o choquela, que son como de diversos tamaños. Las zampoñas provienen de la familia de los sicuris, que ahí están los sicuris Villa Blanca, los sicuris de Italaque, los sicuris de Taquile, los suri-sicuri también, que tienen una técnica bastante particular, que es como en el fondo una pregunta y respuesta. Y bueno, todos los demás instrumentos también que contemplan los tiempos de Hayupacha y de Autipacha, como que todo eso después lo fui aprendiendo después de la quena. Sí, en realidad, no sé, como a modo de reflexión un poco, como estos instrumentos provienen de las culturas ancestrales nuestras, que son súper poco valoradas en la actualidad, y que tienen que ver con un modo de vida o una visión de vida que estaba muy marcada, como lo mencioné anteriormente, antes de la llegada de los españoles, que el tema del Aini, del Ayllu, y en el fondo la idea de esto es como valorar a los abuelos. Los abuelos creo que son como súper representativos en tanto a memoria histórica en una sociedad, pero no son considerados. Y lo otro es que bueno, los pueblos originarios, a través de esta música o de esta música ritual en el fondo, ellos intentaban llevar a la praxis una cosmovisión que tenía que ver con que el ser humano es una parte ínfima del mundo, no es como que el mundo está hecho para nosotros. Entonces, gracias a ello, en el fondo, todavía, por ejemplo, se siguen conservando los bosques nativos o las plantas que ellos utilizaban para la herbolaria. Entonces son como súper relevantes en cuanto a volver a considerar lo ancestral.